Hola, Ele. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Ya estamos en vivo? Parece que sí. Qué bueno entonces. Hola, dice alguien que dice Potenciate Coach. Hola, Elena. Mira qué lindo. Estamos en vivo. ¿Cómo estás, Ricardo? No sé qué Bien. estamos esperando un ratito, comenzando unos minutos antes de lo que habíamos dicho, pero en una de esas podemos aprovechar para conversar sobre un proyecto que yo creo que tiene una seriedad profesional importante y que permite a la gente generar un espacio que puede hacer una diferencia, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, Eh, sí. Tú que entrenas deportistas, sabes muy bien por experiencia, porque además hace muchos años que entrenas deportistas, has trabajado en clubes deportivos, que, que las herramientas de coaching para un entrenador deportivo son extraordinarias. Sí, podría decir que vitales para su buen Ajá. funcionamiento. Y si nos ponemos a pensar en un director técnico, por ejemplo, no solamente va a ser vital para sí mismo, sino para la construcción de ese equipo, para aunar voluntades, para direccionar energía. Entonces, el que podamos nosotros en este momento realizar una especialización, ¿no?, de coaching deportivo orientada para coaches, para counselor, para psicólogos, ¿no es cierto? Eso nos da la posibilidad de poder preparar este terreno del dominio deportivo, ¿no?, con profesionales que puedan acompasar al mundo del deporte y que puedan realmente, por ejemplo, los directores técnicos, hacerse de herramientas, y no solamente de herramientas para sí mismo y para su gestión como líder, sino también de que pueda tener un profesional al lado que lo ayude a llevar esa ardua tarea. Un director técnico, un preparador físico, cuando están al frente de un equipo, tienen un montón de responsabilidades y necesariamente tienen que tener un conocimiento que no solamente tiene que ver con lo fisiológico, con lo estratégico o lo táctico, ¿no?, sino que tiene que ver con un montón de componentes donde las ciencias humanas ingresan y es necesario que tenga competencias de gestión, tanto emocional propia como la que viene a aparecer en el equipo. Ok, a mí me gustaría preguntarte, porque tú fuiste entrenador antes que coach. Sí. ¿Cuál fue la diferencia que tú notaste en el resultado en tu cliente cuando además de entrenador fuiste coach? Justamente la integración de ese ser, de ese deportista, ¿no? Empecé a ver que detrás de un resultado, detrás de eso que tiene que lograr y que tiene que estar dentro de una estadística, porque cuando están, sobre todo en el alto rendimiento, las estadísticas son las que mandan y te van a dejar en el banco suplente o vas a estar como titular. Vas a poder pertenecer, por ejemplo, a la selección nacional o no, o vas a quedar para que te vuelvan a llamar en otra oportunidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a incorporar, por ejemplo, la gestión emocional, el entrenamiento mental, o sea, aquello que se dice, que se cuenta, aquello que percibe, ese relato que va armando ese ser que es un deportista, ¿no es cierto? Cuando lo incorporás, vos podés empezar a descubrir un mundo, ¿sí?, para poder entrenar a ese deportista, ya no solamente desde el ámbito de preparación física, desde lo estratégico, desde lo técnico, desde lo táctico, sino que a eso que es obligación para nosotros. Yo, en mi caso, fui preparador físico. Entonces, a eso, a esa preparación física, a ese cumplimiento de una curva de entrenamiento que después asegura que ese deportista pueda rendir más de lo que venía rindiendo, que se le llama la curva de supercompensación. Si nosotros le incorporamos la emocionalidad, entonces estamos integrando a todo ese ser que viene a ser el deportista y que tiene una tarea específica para realizar, sobre todo en el día de la competencia, y tiene que ser eficiente en ello, ¿no? Entonces, cuando
Primero como preparador físico era todo lo mecánico, todo lo estadístico. Luego también siguió siendo igual, pero con la diferencia de que tenía un deportista y yo como preparador físico una visión mucho más integral. Entonces de repente podía comprender mejor ese mundo y podía gestionar mejor con una herramienta ese mundo que se estaba relatando el deportista. Al detectarlo, puedo saber que tengo una herramienta para que él pueda gestionar mejor su realidad. Y tú que vives en ese mundo, ¿crees que el ser coach o el tener herramientas de coaching es reconocido cuando tú te ofreces como entrenador? Sí, sí, desde luego. Y sobre todo ahora, ¿por qué? Porque si bien yo desde hace años que vengo investigando y vengo aplicando las herramientas, es muy nuevito el terreno del profesionalismo del coaching deportivo. Esto data no más de 4 o 3 años y hay una explosión de hace 2 años, ¿sí? Donde ya todos los equipos están pensando inmediatamente en cuanto le va mal o hay algo que no pueden gestionar en un equipo o en la vida de la carrera de un deportista de deporte individual, inmediatamente ya se piensa en la figura del coach deportivo, del coach deportivo. ¿Y por qué? Porque justamente vivimos en un mundo donde tenemos que autogestionar lo que nos pasa en nuestra realidad. Y eso ya también llegó al mundo del deporte. Y si bien estos deportistas y profesionales del deporte tienen una conexión con el aquí y el ahora, con el presente, distinta y más entrenada que el común de las personas, porque si en este momento yo te lanzara una pelota, de repente estarías en tu presente, en tu aquí ahora inmediato, ¿no? Porque inmediatamente tu cuerpo reaccionaría y dejaría de pensar en cualquier otra cosa y estarías con la pelota en la mano. Entonces, ahí hay un entrenamiento del deportista natural que se da en su día a día. Entonces, ¿cómo gestionamos eso que se conversa y ese resultado de ese presente? Ahí entran nuestras herramientas del coaching deportivo, que ayuda muchísimo, no solamente a aquel que es un profesional del deporte y acompaña al deportista, sino que ayuda al deportista, porque tiene un mayor conocimiento de sí mismo, pero también empieza a incorporar habilidades y estrategias nuevas, ¿no? Y un entrenamiento de aquello que venía sucediéndole en el mundo del deporte. A ver, a mí me gustaría saber si estoy entendiendo bien. Quisiera decirlo en los términos del coaching que yo conozco. Y lo que yo diría es un deportista requiere no solo una preparación física, sino un aprendizaje de un manejo de sus propias conversaciones, un aprendizaje del manejo de su interpretación del mundo para no caer en emociones o en estados de ánimo que los puedan llevar al fracaso. O sea, yo creo que hay que poder soltar el error con otra velocidad, por ejemplo. Exactamente. Ser un coach que maneje estas habilidades de coaching, que pueda escuchar emociones, estados de ánimo e intervenir en eso, hace una diferencia en la vida del coach. Sí. Absolutamente, en la vida del deportista y en la vida del profesional del deporte. Esto es como, vos lo dijiste bien desde el mundo ontológico, ¿no es cierto? Yo lo voy a pasar al mundo deportivo, porque seguramente hay quienes ahora están en ese mundo. Cuando un deportista entrena una habilidad, y esa habilidad va incorporando un gesto técnico, un gesto deportivo. En la primera vez que lo hace, ¿sí? Está como un poco torpe, o sea, hay cosas que no sabe que la tiene que mejorar. Con la práctica va mejorando esa habilidad y la práctica le va a dar esa mejoría, ¿no es cierto? Y empieza en su realidad a incorporar mundos nuevos respecto a ese gesto técnico o deportivo. Lo mismo ocurre con las herramientas del coaching y desde lo ontológico, ¿no es cierto? Empieza a ver... Sí. Yo también te quería decir, y yo hablo como coach, no hablo como deportista, creo cada vez más que el futuro del coaching está en las especializaciones. Sí. Como creo en
especialización en lo ejecutivo, en el coaching ejecutivo o en el coaching organizacional o en el coaching educativo. Creo que un gran campo es el campo deportivo. Creo que el coaching deportivo tiene un espacio extraordinario. Sí. Y tiene un espacio extraordinario en la gente que empieza más tarde con el deporte, tiene un espacio extraordinario en los jóvenes, tiene un espacio inclusive extraordinario en los pequeños clubes, en los grandes clubes, no hay deporte yo creo que hoy no hay deporte en donde no estén contratando un coach. La historia es si el coach está formado como coach y tiene habilidades de coaching y no solamente habilidades para entrenar. Porque cuando a mí me mostraban las diferencias entre un maestro y un coach, ¿no? Jim Selman usaba justamente el deporte como ejemplo. Y me decía, cuando tú quieres aprender a jugar al tenis, llamas a un maestro, te enseña una técnica. Pero cuando tú quieres ganar, llamas a un coach. Porque el coach te entrena para ganar. La conversación con un coach es para ganar. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la conversación inteligente, ¿no es cierto? Esa conversación que uno puede integrarla hacia su interior. ¿Y quién es el que tiene, digamos, la batuta, como decimos acá, ¿no? ¿Quién tiene la sabiduría? El deportista o el coachí, solo que uno empieza a ser una guía al tener una conversación inteligente y a entregarle herramientas para que pueda autoentrenarse esa persona, ¿no? A maximizar esos resultados de una manera impecable y, como vos decías, ¿no? En un tiempo más corto. Y esto tiene mucho que ver con el alto rendimiento. Porque en el alto rendimiento tiene que ser todo para allá. No hay tiempo de estar gestionando demasiado la cosa de darnos un proceso largo. Tienen que ser en procesos cortos. Y la vida del deportista es corta. Y por otro lado también agregar que justamente el coach deportivo hace una división y tiene 3 campos fundamentales en las que se puede profesionalizar y en la que puede entregar toda su potencia como profesional. Y estos 3 campos son el alto rendimiento, por un lado, el deporte amateur, por el otro, ¿no es cierto? El deporte amateur, donde ingresa también todo lo que es social en el gimnasio, donde hay deportes y competencias que no tienen que ver con un objetivo de élite, pero sí tienen que ver con un objetivo que uno se pone, ¿no? Porque no pudo quizás hacer el alto rendimiento, pero le encanta igual los deportes, o por ahí tiene otro estilo de vida. Entonces tenemos el alto rendimiento, tenemos el deporte amateur, y por otro lado tenemos el deporte social. Y en el deporte social hay mucho para hacer, porque tiene que ver con, por ejemplo, los clubes de barrio, ¿no es cierto? Donde sirve para que las personas puedan tener un espacio de encuentro y de sociabilización. Entonces tenemos el deporte social también, que es un camino para recorrer, y bello también, para aquellos que les gusta el altruismo, ¿no es cierto?, o les gusta la beneficencia y demás. Pero son 3 mundos importantes para recorrer, para profundizar, y donde el coach deportivo puede dar y mucho. Bueno, yo creo que es súper interesante. Acá nos estaba preguntando alguien, ¿qué libros hay para recomendar sobre coaching deportivo? Bien. Bueno, el libro maestro de cabecera es el del tenis, ¿no es cierto?, que todo el mundo conoce, pero después hay diferentes libros, no hay un manual, por ejemplo, no hay un manual de coaching deportivo. Hay libros que inspiran, que hablan, que son diferentes entrenadores que están hablando acerca de su experiencia, pero aún en el mercado no existe un manual que nos guíe, por ejemplo, como profesionales. Perfecto. Entonces yo creo que es una profesión que se está haciendo y también creo que el que pega primero pega 2 veces. Entonces, no sé, por lo menos en mi historia como coach, Claro. me tocó trabajar en un momento en que explicar lo que era el coaching era muy difícil.
creo que hoy me está pasando lo mismo con el coaching deportivo, y que sería un espacio extraordinario para los que tengan alma de pioneros. Mm. Sí, sí, y vos fuiste una de las primeras que logró el apoyo del Ministerio de Educación, Sí. ¿no? En esto del coaching, el coaching ontológico. Y bueno, ya sabrás entonces todos los caminos que recorriste para poder lograr eso, ¿no es cierto? Bueno, y por eso Y te llamé. eh, Por porque coincidimos en esto. eso hicimos esta alianza, porque yo creo en ti, creo que eres un muy buen coach deportivo, y me pareció que era abrir un mundo para los coaches. Exactamente, ¿sí? Porque también logró el primer respaldo del Ministerio de Educación respecto a esto que es el coaching deportivo y que tiene que ver también, ¿no? Como te habrá ocurrido a vos, con una construcción y una creencia, ¿no es cierto? Fe también incluso, de que es por acá, que estos son los caminos, ¿no es cierto? ¿Qué te sucedió a vos cuando lograste el primer apoyo del Ministerio de Educación? ¿Por qué crees que lo lograste? ¿Por qué te lo dieron? A ver, yo creo, y fue una de las cosas que me inspiró y me sigue inspirando para el ICP, que hay que volver a reinventar un mundo que se adapte al mundo que existe. O sea, hay que inventar carreras nuevas para lo que se está haciendo que no se hacía antes. No podemos seguir aprendiendo las mismas cosas que hoy cambiaron en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que están surgiendo profesiones nuevas y creo que hay que aprovechar nichos. Entonces, aquellos que les guste el deporte, aquellos inclusive que tengan alguna habilidad deportiva o que estén relacionados con el deporte, tienen aquí una oportunidad extraordinaria. Extraordinaria. Sí, 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 absolutamente. Y con herramientas probadas. Y en un campo que no está completamente virgen. Ya está, ya se probaron las herramientas. De hecho, por eso logré ponerlo en River Plate y por eso lo practicamos en ese club, en el Club Ferro, en Palencia, en España. O sea que se fue viendo un mundo, unas herramientas, una visión, un criterio que realmente acá el deporte es el que toma el coaching lo que realmente le sirve, ¿no es cierto? No es el mundo del coaching que va a especializarse, bueno, en el deporte y va a decir el mundo del coaching, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está bien hacer en el mundo del deporte? No, acá es el deporte que dice, yo necesito eso del coaching. Me parece que la potencia del coaching la puedo utilizar de esta manera en el mundo del deporte. Entonces, eso ya está. Ahora es hora de que se empiecen a sumar, ¿no? Y que además, en esa sumatoria, va a haber una transformación constante, como es la vida, ¿no es cierto? Como es casi todo en la vida. No hay nada que de repente se detenga y sea así, específico y para siempre así. Se va a ir transformando, pero sobre una transformación que ya fue caminada y que por eso tanto vos en tus años como yo en los míos ahora, ¿no es cierto?, logramos este apoyo del ministerio, porque significa que por acá, ¿no es cierto?, es algo muy importante, es por acá el camino. Ahora hay que empezar a partir de esta base, seguir transformándolo, ¿no es cierto? Y para esto hay que estar abierto, y para esto hay que escuchar esas nuevas voces que van a venir, ¿no es cierto?, y decir, bueno, qué bueno esto, ¿no es cierto?, porque Ok, van a traer otros paradigmas. si alguien tiene alguna inquietud y quiere averiguar algo de esto, ¿dónde se comunica? Team Power Coaching, ¿no es cierto? Ahí no me sé la dirección, no me sé exactamente todo, pero ahí está. www.team-mediopower.com.mx. Ahí está. Y va a poder encontrar todo lo referido a la especialización que estamos ofreciendo para mayo. ¿Sí? Empezamos en mayo. Y que es exclusivamente para los profesionales que ya han estudiado coaching y que tienen realmente incorporado los conceptos, la manera de hacer sesiones y demás. Es una especialización justamente para coaches, counselors y psicólogos. Sí, y si no, la otra forma de hacerlo es comunicarse con Adaluz Hernández, Ahí está. ¿no?
Y para eso tienen que escribir a Daluz, que es con z, Hernández, @team, guión medio, power.com.mx. La vuelvo a repetir, a daluz.hernández, @team, guión medio, power.com.mx. Va a ser todo en línea, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, sí, va a ser todo online. Me encanta cómo estás guiando todo, ¿eh? Una maestra. Va a ser todo online, ¿sí? Va a ser todo online. Vamos a tener algunos encuentros sincrónicos y otros van a ser asincrónicos, pero lo importante de esto, a la vez, ¿no es cierto?, es que se van a tener que constituir en equipo. Y esto es fundamental, porque nosotros como coaches deportivos, más tarde vamos a entrar a equipos y tenemos que saber cómo es la sinergia, ¿no?, de cada uno de los integrantes. Y tenemos que experimentarlo. El coaching, por lo general, al menos así aprendí yo, te hace atravesar la experiencia para que sepas, para que tengas ese conocimiento y para que después lo podamos transformar en una sabiduría al profesionalizarlo, ¿no? No al dejarlo a, bueno, aprendí, hice un curso y tengo el concepto, sino es el camino del guerrero del coaching, ¿no? Empezar a materializar cada aprendizaje para después convertirnos en expertos y poder facilitarle a otros una mirada, un criterio diferente, una herramienta distinta. Okay. Por lo tanto, dale. ¿Cómo? ¿Cuál es la promesa? La promesa es que van a salir inmediatamente una vez que se certificaron, con todas las posibilidades para poder trabajar y que van a saber trabajar. Que no van a tener que hacer otro estudio más, por ejemplo. Que no van a tener que hacer otro cursito más. O sea, el día de mañana pueden hacer alguna profundización de algo, pero van a tener todo lo que necesitan con respecto a ser profesional como de coaches deportivos. Y van a poder empezar a incursionar en los clubes, a tener contactos con deportistas, y empezar a hacer su trabajo de manera inmediata con la seguridad de que han practicado, porque tenemos el 70% de práctica en esta especialización de 7 meses, van a tener un montón de práctica. ¿Para qué? Para que sepan utilizar esas herramientas. Y van a tener conceptos nuevos, postulado nuevo, porque recordemos también que esta especialización en coaching deportivo que brindamos en México a través de Team Power tiene el respaldo y el aval de la Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo, la que tiene el apoyo de la ONU a través de la postilla de la Haya. Por lo tanto, todas las certificaciones van a tener carácter internacional, ¿no es cierto?, al menos de todos los países que conforman parte de la Haya. Y esto es importante porque hoy en día que está todo tan globalizado, si quiero viajar a otro país, voy a poder trabajar de coach deportivo sin tener que volver a estudiar, por ejemplo, ¿no? Y además teniendo el respaldo de la Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo con sus postulados y con su metodología para las sesiones de coaching deportivo, que tienen una característica particular y que tienen puntos de encuentro y puntos de diferencia con respecto a todo lo ontológico y demás que nosotros venimos acostumbrados a aplicar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿te parece que como ya se nos va a cortar? Okay. Nosotros nos despidamos a todos los que nos quisieron escuchar y que sea una despedida cortita, porque en una de esas, con varios de los que hoy estuvieron, nos vamos a encontrar. Seguramente. Y bueno, me voy a despedir de esta manera, diciendo que el éxito en el deporte se puede medir de muchas maneras, y no solo con los resultados de la competencia, que también están incorporados, sino también en la forma en que los deportistas crecen y aprenden de sus experiencias. Y ahí aparece el gran facilitador que es el coach deportivo. Así que me despido con esta reflexión, agradecerte, decirte que también te admiro y respeto muchísimo todo el camino que has recorrido, que con tu recorrido nos has asegurado nos has dado la posibilidad de que nosotros podamos ejercer de manera profesional el coaching ontológico. Así que muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto. Hasta pronto.